Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar, específicamente de la fisiopatología, la clínica y el enfoque diagnóstico que podemos dar para esta patología. Mi nombre es Isaac Enrique Salinas Mamani, soy residente segundo año de Medicina Intensiva de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la sede del Hospital Daniel Alcides Carrión, Callao. Bien. Cuando queremos dar un enfoque de algún proceso trombótico específico, ya sea arterial o venoso, tenemos que tener en cuenta que a nivel de los vasos puede haber diferentes tipos de afectación. Específicamente hablando de un proceso trombótico, tenemos que buscar ya sea una lesión endotelial, un problema de estasis circulatoria o un estado de hipercoagulabilidad. Cualquiera de ellos nos va a llevar a un proceso trombótico. Estas tres se conocen como la tríada de Virchow. Existen algunos factores de riesgo que definitivamente me pueden coadyuvar al hecho de que el paciente pueda presentar un cuadro tromboembólico. Estas pueden ser adquiridas, congénitas o inclusive mixtas. Entre las adquiridas resaltan la edad mayor de 40 años, los procesos trombóticos previos. Los pacientes que han tenido un evento previo tienen mayor riesgo, hasta más o menos un 60-70% de poder producir un nuevo evento. La inmovilización, ya sea en viajes prolongados o en cirugías prolongadas o en estancias de pacientes postrados en áreas hospitalarias, también me pueden coadyuvar al hecho de que los pacientes puedan tener un proceso tromboembólico. Las neoplasias, aquellas de origen hematológico, también me pueden facilitar el hecho de que puedan producirse procesos de esta índole. Existen también estados en los cuales el paciente puede encontrarse y patologías que puedan facilitar los procesos tromboembólicos, como es el síndrome antifosfolipídico y el mismo estado de gestación. El déficit de proteínas, ya sea CS, antitrombina o la presencia de algunos factores, pueden facilitarnos a que puedan darse procesos tromboembólicos como un factor de riesgo congénito. Según las guías de tratamiento de embolia pulmonar, ya sea americana y también la europea, nos hablan de que existen factores de riesgo para los procesos tromboembólicos. En el caso de la guía americana, nos habla de factores de riesgo trascendentales y factores de riesgo persistentes o crónicos. En el caso de factores de riesgo trascendentales, se enfoca en factores de riesgo de mayor trascendencia y aquellos de menor trascendencia, catalogando aquellos como de mayor trascendencia aquella cirugía con una anestesia general mayor a 30 minutos o un paciente que está confinado en área hospitalaria, específicamente en cama, más de 3 días, o cirugías como cesárea, por ejemplo, ¿no? Y en los cuadros de factores de riesgo persistente crónicos es importante recalcar, independientemente de la inmovilización crónica, aquellos pacientes que tienen la evidencia de un estado neoplásico activo, y más aquellos que están en un tratamiento quimioterápico. Según la guía europea, ya nos habla de factores de riesgo fuerte, moderado y leve, haciendo hincapié, si bien es cierto, en aquellos pacientes que tienen alguna hospitalización en los 3 meses previos por alguna patología cardíaca, pero le da importancia a aquellas patologías traumatológicas como la fractura de extremidad inferior, por el riesgo que tiene esta de producir procesos embólicos y más de repente procesos embólicos grasos, ¿no? El reemplazo de cadera, traumatismos importantes, ¿no? Entre otros. Existen también otros factores de riesgo moderado, como de repente la misma cirugía artroscópica de rodilla o patologías autoinmunes o infecciones asociadas que pueden ser condicionantes para que se puedan dar los procesos tromboembólicos. Y factores de riesgo leve como algunas patologías coadyuvantes que más
cuyo factor fisiopatológico importante sería la lesión endotelial, como ya habíamos mencionado previamente. Cuando hablamos de un proceso tromboembólico masivo, según el Management of Pulmonary Embolies del Critical Care, nos habla que tenemos dos componentes afectados, un componente cardíaco y un componente pulmonar, cuyo común denominador es la obstrucción de la arteria pulmonar por un émbolo. Cuando hablamos del componente cardíaco, nos habla específicamente que esta obstrucción nos va a producir un incremento a nivel de la presión de la arteria pulmonar. Este incremento en la presión de la arteria pulmonar me va a llevar a una disminución en la precarga de las cavidades izquierdas y un mayor trabajo del ventrículo derecho. El incremento de la disminución de la primera, me va a producir un incremento del índice cardíaco. Y el segundo, un incremento en el consumo de oxígeno y un incremento en la presión de las cavidades derechas. El incremento del índice cardíaco me va a llevar a un proceso de hipotensión o una insuficiencia coronaria relativa. El incremento de las presiones de cavidades derechas va a hacer que las cavidades derechas no tengan un adecuado llenado. Esto va a hacer que se produzca una disminución en la diferencia de presiones, que también puede estar asociada al cuadro de hipotensión, y también una subsecuente elevación de la presión venosa sistémica. En el caso de la insuficiencia coronaria relativa, más la disminución de la diferencia de presiones por la hipotensión o ya sea por el incremento de la presión de cavidades derechas, puede suscitar en un proceso isquémico, lo cual nos puede llevar a un cuadro de una insuficiencia cardíaca ya establecida. Por otro lado, el incremento de la presión venosa sistémica me puede llevar a un incremento en la falla del ventrículo derecho. Por tanto, me puede desencadenarse una dilatación del ventrículo derecho. Esta a su vez hace que pueda suscitarse una constricción pericárdica y una desviación del septum del ventrículo izquierdo hacia la izquierda, lo que se conoce como un decay, hecho que puede ser evidenciable en los estudios de ecocardiografía. Asimismo, el componente pulmonar que se puede dar con respecto a la obstrucción de la arteria pulmonar puede permitir la liberación de sustancias broncoactivas que clínicamente se va a manifestar como un broncoespasmo y eso se va a establecer como el incremento de la resistencia de las vías aéreas. Asimismo, las plaquetas van a permitir la liberación de serotonina con un posterior incremento de la resistencia vascular y disminución en la perfusión de áreas pulmonares, hecho que es característico y evidenciable de repente en tomografía y en estudios radiológicos. Tanto el incremento de la resistencia a las vías aéreas como la disminución en la perfusión de áreas pulmonares me va a producir una alteración de la relación BQ. La alteración en la relación BQ va a producir una disminución del surfactante pulmonar, una extravasación de líquidos del espacio alveolar y una disminución de la extensibilidad del parénquima. Posiblemente estos tres me vayan a producir me vayan a condicionar la aparición de áreas de atelectasia, desencadenando como clínica importante la taquipnea compensatoria. Por tanto, la poscarga del ventrículo derecho incrementada me puede producir un incremento de la tensión de la pared del ventrículo derecho. Esto me va a suscitar en una mayor demanda del oxígeno a nivel del ventrículo derecho y una disminución en la contractibilidad del mismo. Al haber una disminución en la contractibilidad del ventrículo derecho, puede disminuir el gasto del ventrículo derecho, una recarga del ventrículo izquierdo disminuida, un gasto cardíaco ya global disminuido, llevando a periodos de hipotensión persistente y una perfusión coronaria del ventrículo derecho disminuido. Esto va a hacer que, si bien es cierto, en un inicio la demanda puede ser cubierta, en algún momento el suministro de oxígeno para el ventrículo derecho va a ser insuficiente, llevando a un shock obstructivo y, si es que este no recibe un manejo adecuado y oportuno, la muerte del paciente. Con respecto a la sintomatología,
la clínica más importante o el síntoma más importante es la disnea súbita. Existen obviamente otros síntomas y otros signos importantes, dentro de los cuales tenemos también el hecho de que los pacientes pueden presentar fiebre, en más o menos 7% de los casos, hemoptisis en un aproximadamente 15% de los casos, dolor torácico pleurítico, que puede estar asociado más a un cuadro de fusión pleural, o periodo de hipotensión en aquellos cuadros de TEP masivo. Los signos, si bien es cierto, pueden ser también clínicos, también pueden ser asociados a analítica. Específicamente tenemos los estudios de electrocardiograma, donde el signo más importante es la taquicardia sinusal. Existe también un patrón específico que es el S1Q en 3 ondas T negativas en la derivación 3, que es el patrón de Manguin-White, que se puede encontrar en 30% de los casos. Asimismo, en este tipo de pacientes podemos tener un bloqueo de rama derecha y una desviación del eje del mismo hacia la derecha. Por tanto, como habíamos comentado, los síntomas más importantes es la disnea súbita, el dolor pleurítico, la tos, ¿no? Y dentro de los signos más importantes, la taquimia y la taquicardia, que se puede presentar a nivel o evidenciable a nivel de lo que es el electrocardiograma. Tenemos un electrocardiograma acá, donde se puede evidenciar en la derivada 1 la S profunda, en la derivada 3 la Q y la T negativa también en la derivada 3, el patrón de Manguin-White. Existen también signos radiológicos que son importantes, como la joroba de Hampton, que es una radiopacidad que tiene una base periférica con un ápice acercándose hacia la zona de la arteria pulmonar, ¿no? Esto es compatible con infarto pulmonar. El signo de Westermarck, que nos habla de una oligoemia periférica, ¿no? Como se puede ver en esta imagen, y más en la zona en la cual esté comprometida pues la arteria pulmonar. El signo de Fleischner, que nos habla de la prominencia de la arteria pulmonar comprometida, ¿no? En este caso podemos ver la arteria pulmonar del lado izquierdo, que tiene mayor prominencia, y también se puede evidenciar una oligoemia periférica de la misma. Existen también algunos signos ecocardiográficos de importancia, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Según la guía española en el manejo de embolia pulmonar, nos habla que el crecimiento del ventrículo derecho o el desplazamiento del mismo o la relación del ventrículo derecho con respecto al izquierdo en una relación mayor a 1 nos puede dar indicios de un proceso tromboembólico pulmonar. Asimismo, en una vista subcostal, la variación de la colapsabilidad de la cava también me puede dar un indicio de un proceso embólico pulmonar. La presencia de una embolia también nos puede dar, o de un émbolo de un trombo, nos puede dar indicios de un proceso tromboembólico pulmonar. En un modo M, un TAPSE menos de 16, y en una imagen de Doppler tisular, en la misma medición que nos da el TAPSE, pero en este caso en la velocidad, con un valor menor a 9.5, nos puede dar sospechas de un proceso tromboembólico pulmonar. Esto es importante porque nos recalca la importancia de la ecocardiografía, tanto en el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes con esta patología. Por tanto, el diagnóstico y el manejo posible se va a dar en base a la probabilidad, ya sea baja, ya sea intermedia, ya sea alta. En el caso de la baja se necesitan algunos criterios de exclusión, y obviamente si hay confirmación de la misma, el dosaje del dímero D y las imágenes diagnósticas que se requieren. Recalcando aquí que la angiografía pulmonar viene a ser la prueba de oro para hacer el diagnóstico definitivo de esta patología. Gracias.